La radio 247fm.com presenta. Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Por mis hijos, que si me hace sombra, oye, tú puedes llevarte a mi casa la mano para que tú veas. ¿Tú querías mi casa la mano? No, no voy a decir que tú no le das. No, pero te voy a decir. Óyeme, la palabra tuya es de ella, que tú te la balanzaste a ella para quitarle la cadena. No estamos hablando por ahí, no, pero no voy a quitar la cadena. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Gracias por la sintonía en este jueves 7 de enero. Ya la primera semana del año se va. Hoy sí. Se va porque hoy estamos a 7. Se van. Se van. Se va. Como se lo llevaron a ese motorista que veíamos ahí al principio. Ese ladronazo. No me digas motorista, porque motoristas son los... No, hombre, no, porque fue que el señor... Fue que ellos chocaron. Sí. Ellos chocaron fuerte. ¿Tú sabes qué me recuerda ese ladronazo a mí? Ajá. O a Jaime Marte Martínez. ¿Por qué? O porque él está diciendo ahí ¿Cómo va a ser? que él no es ladrón. Que Que si quieren vamos por mi casa. volvemos otra vez a la niña. Y el otro que tenía 15 vehículos robados, asignados, dice que él es serio, honorable, honesto y sin manchas. Parece que se echó Clorox. Valga La cuña. la cuña. Es permitida. Le echaron hipoclorito. Mira, ese... Tú sabes que con hipoclorito es que se fumiga. Sí. Porque el hipoclorito, yo no soy químico, pero eso me lo dijo a mí una persona que estaba fumigando ayer. Sí, estaba fumigando ayer en un lugar. Hipoclorito. Hay un hipoclorito de sodio. Yo no sé si es el que usan para fumigar. Y hay gente que se está bebiendo esa vaina también. Pero no, porque incluso... tiene aspectos medicinales en pequeñas dosis. En pequeñas dosis. Y una preparación. Yo sé que hay incluso mucha gente cuando que está empezó lo de la pandemia, hubo Mucha gente gente que recomendó... Hubo gente. Sí. ¿Oíste, Tron? No, pero que hay gente también que está tomando eso, Sí. no solo por la pandemia. Pero sino bueno. antes de. Pero ese no es el tema. Pero ese no es el tema. El tema es que parece que le echaron hipoclorito a Jaime Marte Martínez, porque justamente lo traíamos a colación este video y iniciamos el programa con este video, porque yo creo que a todo el que hace un daño, tiene que sucederle algo así, como le sucedió A ese ladronazo, que fue a quitarle la cadena a la joven. porque Y dijo que era que la había chocado. sí. Pero, No, incluso el tipo... no, porque si la choca sin querer es un accidente. Claro. Pero él lo que no sabía era que había un video donde se quedó evidenciado que él es un ladronazo. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto. Entonces, por suerte apareció este mastodonte No le Y le- digas así. y le un dio- señor fornido, y le dio... piña, masita y conconete. Exacto. Así es que a propósito de lo del Capitolio, yo iba a decir capotillo. El Capitolio se convirtió en un capotillo, guardando la distancia, obviamente, porque los capotilleros son gente honorable. Ahora, los que invadieron el Capitolio del Congreso, ayer, del Congreso norteamericano, son unos vulgares asaltantes delincuentes. Una turba de delincuentes. Eso es lo que son. Imagínate, Los ultraderechistas norteamericanos demostraron... Son seguidores de Donald Trump. ¿Qué se podía esperar? Ahora demostraron que son los menos. Exactamente. Que sí los hay y que sí están vivos y que sí están dispuestos a arrebatarle a cualquiera, Ellos se empoderaron por Donald Trump. Exacto. Ellos estaban Ellos fueron motivados. Ellos fueron motivados
por Donald Trump para cometer esa acción, porque él andaba buscando eso, salir por el zafacón de la historia, como de hecho ha sido. No es como se comienza. Esos 4 es como muertos. se termina. Son 4 Esos muertos. 4 muertos. En el Congreso. Nada más y nada menos de los Estados Unidos. Que en el señores. Congreso, eso pasará a la historia como el único Congreso del mundo que adicionará 4 fallecimientos, 4 asesinatos. Claro, porque ahora la nación demostró, sus políticos demostraron para qué están ahí. Claro que sí. Porque la policía entró. Y es la misma policía que maneja Trump. Ahora, yo lo que sí te puedo decir, Ulises, es que si el caso hubiese sido a la inversa y lo que están protestando son negros y latinos, los muertos tuviéramos que recogerlo por camiones. Yo voy a buscar las porque declaraciones no es lo mismo. Yo voy a buscar. No es lo mismo. Sí, yo voy a buscar Pero las declaraciones. ayer los Estados Unidos se convirtieron en una república bananera, señores. Eso nada más era pensable y posible en países de Latinoamérica. Sí. No, nadie nunca se imaginó que en el Capitolio de los Estados Unidos, que iba a ser asaltado por un grupo de simpatizantes de un loco, que no se sabe quién es más loco, si el que ellos siguen o los seguidores. Es loco. De un loco. Un loco que lo ejerce su locura, porque hay locos que son mansos. Ese no es manso. Y él andaba buscando eso desde el principio, que se negó a reconocer la victoria Sí. de Joe Biden. Sí. Biden ganó todos los estamentos, elevaron decenas de instancias y todas le fallaron en contra. Todas le fueron rechazadas, todas le fallaron en contra y aún así él insistió en que él había sido víctima de un fraude, que nunca fue probado, que nunca presentaron las evidencias. Y lo último que hace el día en que se va a certificar la victoria de Joe Biden es arengar un grupo de locos como él para que asaltaran el Capitolio. Bueno, ahí y trataran de impedir lo que de hecho se consumó, que fue la certificación de la victoria de Biden en las elecciones pasadas. Ahí tienen para despedirse esos 4 muertos que adicionárselo al Estado de la Unión, que justamente ultraderechista con la bandera de los confederados. Ahí te mandé un video, Tony, la bandera de los confederados asaltando el Congreso de la República. Entonces yo creo, no sé cuántos detenidos hubo, en principio se hablaba de 13. No, decenas de detenidos, hubo decenas de detenidos según las últimas informaciones, las más actualizadas, porque en el momento de la acción, tú sabes que las informaciones son disímiles. Sí. Ese grupo de patrioteros, porque no son patriotas, entre comillas, también asaltaron los medios de comunicación que estaban cubriendo las incidencias de ese momento negro para la historia de los Estados Unidos, que siempre ha sido el ejemplo de la democracia en todo el mundo, no solamente para nosotros en América Latina, sino para el resto del mundo. Tendrá que hablarse entonces de un antes y un después. Ahí estamos viendo, señores, parte de eso los tiene enfrentamientos. Audio, Eso tiene audio. De los enfrentamientos que hubo ayer en el Capitolio, donde los manifestantes llegaron con el apoyo de Donald Trump, porque sin ese apoyo ellos no se hubiesen Ellos no atrevido. llegaron con el apoyo de él, no, porque él hubiera estado ahí cogiendo su fuetazo. Este es lo que tiran la piedra es con la incitación de Donald Trump. Exactamente. Ahora sí, con la incitación de ese perverso. Ese perverso, porque no se le puede llamar de otra manera. Y ahí evidentemente se dieron cuenta los norteamericanos que el error que cometieron al haber escogido a un, perdónenme la palabra, maldito loco. Es así como tú lo dices. Es una él no tiene otro calificativo que no sea eso. Sí. Si se fijan, en lo único que avanzó Estados Unidos fue en el tema económico interno.
No, y interno. eso es importante, porque para los norteamericanos... No, eso es vital. Eso es vital. Eso es vital. Ese logro hay que reconocérselo. Él mantuvo una economía estable a pesar incluso de la pandemia. Los amigos y familiares que tenemos en los Estados Unidos siempre destacaron esa parte de la administración de Donald Trump. Pero una cosa buena, en medio de tantas malas, obviamente que va a opacar la buena. Donald Trump va a dejar unos Estados Unidos completamente divididos en dos. Sí. Y no es de que demócrata y republicano, no, ultraderechistas. Ultraderechista. Personas que creen que solo Estados Unidos es de ellos. Los blancos supremacistas. O sea, hace muchos años, eso con muchas políticas que se habían implementado, con los gobiernos que habían pasado, eso había logrado bajarse a una mínima expresión. Sí. Siempre las manifestaciones racistas se van a dar en los Estados Unidos. Eso no es nuevo, eso data desde la guerra de la Confederación, tú sabes, de la división de los Estados Unidos, de la guerra del norte contra el sur. Bueno, es una historia larguísima que el que ha estudiado mínimamente la conoce, pero en los últimos años, en democracia en los Estados Unidos, eso había logrado bajarse a una mínima expresión, y luego de que Donald Trump asumió la presidencia en los Estados Unidos, exacerbó esas huestes que habían estado no dormidas, sino tranquilizadas por los gobiernos, porque tú no puedes gobernar para dividir, tú tienes que gobernar para unir una nación. En base a esa unión de esa nación. Y él trabajó grandemente para eso. Para dividir. Porque divide y vencerás. Exacto. Él pensaba que iba a vencer ahí. Y todo lo contrario, perdió y feo. Y va a salir por el zafacón de la historia. Pudiendo haber asumido una actitud de nobleza, admitiendo que perdió, y que perdió tal como le ganó a Hillary Clinton. No. Espérate, ahí vamos. Todos sabemos que si hay una presidencia cuestionable, fue la que ganó Donald Trump. Claro. Ahí sí hay, y los demócratas en aras de mantener la estabilidad de su país, la paz, la libertad de expresión, incluso, porque el voto es una libertad, es una expresión. Claro que sí. Y ellos y además Hillary, porque la grandeza de Hillary no estuvo solamente en saber que había perdido con trampa. O sea, yo perdí, está bien, yo perdí, tengo mi suspicacia, pero perdí. Pero lo dejó ahí, la grandeza de ella estuvo ahí, en que no estuvo loqueando. No, yo voy a someter esto, de hecho, los demócratas tenían cómo demostrar que habían perdido de manera fraudulenta. Claro, y lo dejaron ahí en bien de la nación. Incluso, sin embargo, Donald Trump ahora, que perdió en buena lid, que sabe que no hubo ningún tipo de trampa. Él comenzó nunca. Desde antes. La gente votó como nunca y votó masivamente. Porque era la única forma de demostrarle a Donald Trump que él tenía que irse, porque no solamente fue un voto. Por la buena, por mi voto. Sí. O sea, por el voto de los norteamericanos. Que de hecho tú recuerdas que las proyecciones que habían eran dos básicamente. Una, que lo mataban en el poder. Sí. Y otra, que no terminaba el mandato. Sin embargo, la calidad y el nivel democrático que vive y la historia democrática que ha vivido los Estados Unidos. Mira, eso lo dejaron gobernar. Lo dejaron gobernar. Coge tus 4 años, no hay problema. Pero ya terminaste, te fuiste. ¿Quién es que más pierde? Señores, ni siquiera es Donald Trump el que más pierde. Pierde más el Partido Republicano. Evidentemente. Por haber postulado a un loco. Bueno, primero. Y después permitirle, porque el partido le apoyó muchas barrabasadas estando en el poder. Claro. Quien pierde ahora, quien más pierde, no es Donald Trump. O sea, el zafacón de la historia, ya sabemos. Exacto. Pero el Partido Republicano, para levantarse de esta derrota, que no es solamente una derrota electoral, que es una derrota también moral, porque han puesto la democracia, no en juego, porque eso nunca ha estado en juego, porque ellos siempre ponen la nación por encima del interés particular de cada político, sino su partido queda completamente desacreditado. Claro.
Eso es lo que pasa también. Y aparte de Trump, porque todo el mundo sabía que Trump era loco y que Trump no tiene nada que perder, señores. Trump nunca, ni siquiera en su vida privada, demostró que tenía nada que perder. Siempre ha sido un fullero. Bueno, exacto. Siempre ha sido un fullero. Un tramposo. Un tramposo. Sí. Entonces, ¿qué la gente podía esperar de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Sí. Que cambiara. Hay que ser muy optimista para pensar que una persona con esas calidades que llegó iba a cambiar para bien. Al contrario, él se empeoró estando en la presidencia de los Estados Unidos y se demostró con sus actos, con sus hechos, que él no estaba preparado para eso. Mira, contrapelo de George Bush, a contrapelo de... ¿Cuál fue otro líder que se manifestó? Varios líderes republicanos. John McCain. Sí. El senador McCain. Y el mismo vicepresidente Y el de los mismo, Estados el Unidos, mismo vicepresidente que asumió Sí. anoche. Ese Pero tipo no, se puso el traje. pero Mike Pence, déjame decirte que fue, yo diría, en gran medida, como que el catalizador para que soportaran a Donald Trump, aún sabiendo él. O sea, él fue un excelente vicepresidente. Claro, él fue. ¿Tú sabes por él qué? fue el contrapeso. Porque él fue, exacto, él fue el verdadero check and balance Sí. que ellos tanto promocionan Sí. ahí en la presidencia Él fue el de los contrapeso. Estados Unidos. Porque en gran medida, cuando Donald Trump saltaba con una de sus vainas, este señor decía, bueno, vamos a echarle un chin de agua al vino. Sí. Y entonces Él como que apaciguaba los ánimos. suavizaba la situación. Sí. Entonces, nada más que yo creo que esto le da un sitial de supremacía a Mike Pence, lo coloca en la cúspide del liderazgo republicano. Claro que sí. Porque en el momento que Donald Trump, que nunca se lo había pedido aparentemente públicamente, porque en algún momento Donald Trump le habrá endosado alguna responsabilidad con la cual quizás se haya sentido incómodo Mike Pence y a lo mejor le haya tenido que hacer reflexionar, presidente, mire, yo creo que esto no puede ser por esto. A lo mejor lo había estado haciendo privado, porque no hay una cosa, no debe haber una figura más cercana al presidente que el vice. ¿Por qué? Aquí no ha sucedido así, pero en las repúblicas demócratas no hay una gente más cercana al presidente que el vice o que la vice. Y en este caso, me imagino que en más de una ocasión Donald Trump le habrá pedido cosas a Mike Pence en privado, que él a lo mejor lo llevó a la reflexión y le dijo, mire, presidente, Pero eso no es yo prudente, creo que por esto y esto y aquello, esto, sí. exacto. Vamos, entonces, quizás por él no se cometieron más errores, quizás por él no se metieron más patas. Y en este caso lo hizo público y falló. Le pidió que hiciera algo ilegal y él le dijo, no, señor, eso no es verdad, la Constitución no me lo permite, yo no lo voy a hacer, y no lo hizo. Y se consagró con la historia Salió política por la puerta grande. del mundo, Contrario a no de Trump, Estados que Unidos. salió por la de atrás. Exacto, se quedó ahí Salió, en el lo Congreso, sacaron. lo sacaron. Que A es propósito, diferente. le damos la bienvenida a José Armando Polanco, que acaba de llegar. Lo recibí con un cafecito que tiene canela, por si acaso no puede tomar canela. Y está frío. Ay, Es que tú overall, llegaste ahora. Ya hace ratito, pero vamos a poner otro. Si tú llegaste ahora, yo voy a colar café para ti caliente. Yo pensé que era un café frío, pero gracias de todas Pero formas. debí dárselo a Tony, que no. me lo pidió y yo sé que no me iba a querosear en el aire. Exacto. Pero, bueno, Te dio la razón. me dio la razón. Me dio la razón. Me dio la razón. Bueno, pues gracias. Ulises, Buenos días, gracias. José Armando. Yo sé que tú tienes Buen muchas día, cosas Socorro, que decir. Buen día, Tony. Buen día, Ay, está bonito. Ulises. ¿Eso es un abrigo o una chaqueta? Esto, una chaqueta. No, una chaqueta. Eso es un saco. Pero lo que sea, pero gracias como quiera. Está bonito, está bonito. Bueno, Estados Unidos ayer vivió un momento de su historia que ellos jamás pensaban que pasaría, y obviamente una de las pocas cosas que no me gustó de todo eso es que se compararan con República Bananera, como ellos nos decían a nosotros. Ay, sí, República Bananera. Una república bananera, que quiere decir un país no tercermundista, sino cuartomundista o de reversa. Un país donde no se respeta nada, donde no hay democracia, donde no hay nada. Entonces ver ayer que muchos políticos
de Estados Unidos decían que se parecían a una república bananera. A veces uno le da risa. Sí, pero eso no es, eso es una ofensa, en verdad. Es una ofensa para ellos, es una ofensa para nosotros. Para nosotros. Pero obviamente es una situación que ellos ya probaron cuando lamentablemente ya en las repúblicas bananeras como nosotros ya eso no sucede. Sucedió algo parecido, podría decirse, bueno, cuando fueron al Congreso el año pasado, la gente de Leonel Fernández, a evitar que se modificara la Constitución supuestamente, pero no llegó hasta el punto de que penetraran al Congreso. Los manifestantes, que en este caso iba encabezado por el propio Leonel Fernández, se limitaron a manifestarse frente al Congreso. Fue una multitud bastante grande, llovió tupidamente ese día, recuerdo bien, porque estaba coordinando el noticiario donde yo trabajo, una parte, y fue muy emotivo y fue muy parecido a lo que pasó ayer. Claro, no se llegó al punto de penetrar al Congreso. En Estados Unidos sí pudieron penetrar al Congreso y obviamente no pasó, bueno, creo que murió una persona a la que le hirieron, la mujer que hirieron. 4 personas muertas 14 heridos. y 14 heridos. Bueno, Ese es el saldo final luego del levantamiento. Bueno. Entonces, lo que vi, quizás los muertos quizás pudieron hacer decenas. Pero obviamente muchos vieron que lo que se estaban manifestando, lo que entraron al Congreso, la persona que se sentó en el asiento del presidente de la Cámara de Diputados, en ese caso la Cámara de Representantes, como ellos se llaman allá, que entró a la oficina de la presidenta de Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que sería el equivalente a los diputados de aquí, fueron blancos republicanos. Supremacista blanco. Si hubiese sido un negro, ultraderechista, un negro, no la estuviera contando. No, pero para nada. Y si hubiesen sido negros y latinos, no la estuvieran contando. O sea, eso si lo esa, dije yo al principio, si esa José multitud, Armando. no, yo sé que sí, porque tenemos el mismo pensamiento. Tú sabes si que si esa multitud hubiese estado integrada por negros, Latinos, mayormente, al frente de eso, los muertos estarían por pila ahora mismo. por camiones. Entonces, ahí había, incluso vi la bandera de los confederados. Sí, de los La bandera de confederados. los República confederados, Confederada, exacto. que era la que de usaban los Estados Confederados. exacto, que era la que usaban la gente del sur, Sí. que apoyaban la esclavitud durante la guerra civil. Obviamente se demostró que Estados Unidos, yo entiendo que Estados Unidos necesitaba esto que pasó, necesitaba a Trump para que recapacitaran, porque Estados Unidos va por un rumbo que quizá ellos, enfrentando a China y su política contra China, se desviaron de lo que sería Lo más importante, su democracia. Sus asuntos internos, Sus asuntos sobre internos. todo, Entonces, dividir una nación. Entonces, los Estados Unidos siempre piensan en función a su economía, más que en otra cosa. Y Trump garantizaba eso que ellos que ellos entendían que estaban perdiendo. Su poder económico, su economía, sus fábricas y todo eso. Vieron en Trump la esperanza de recuperar todo eso. Bueno, le dieron el favor del voto delante de Hillary Clinton. Con un enemigo interno que se llamó Bernie Sanders, que hizo la mejor de las contracampañas a Hillary Clinton, hay que decirlo. Entonces, ellos confiaron en que esta persona, que económicamente, a base de trucuñuela, como tú decías, ha sido muy exitoso, y todos sabemos todas las evasiones, incluso dicho por él mismo, evasión al fisco. No, y se mofó de eso. truculenta. Se mofó de eso en campaña, cuando disertaba en los paneles que organizaron los medios de comunicación. Y bueno, y le decía al mismo Biden, le decía, yo no tengo la culpa de ser inteligente. O sea, él no decía, yo no tengo la culpa de ser evasor, Exacto. que debió decirlo. Sí. Yo no Se tengo la culpa vanagloriaba de ser tramposo. de ser tramposo. De ser tramposo. Y obviamente amasó una gran Entonces, fortuna. ahí mismo Biden le decía, ustedes lo están oyendo, ustedes lo ven, ¿verdad? O sea, ustedes lo están escuchando. Es él mismo que lo está diciendo. Todos esos trucos, Tramposo. todas esas mañas, todas esas habilidades le llevaron a tener una gran fortuna, o sea, una fortuna enorme, Bueno, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. y económicamente. Sí. Entonces todo esto llevó a Trump a darle una esperanza a mucha gente de ver como, bueno, si este tipo maneja sus
sus negocios así, podría hacer que la economía por lo menos florezca. Y en verdad, la economía de Estados Unidos con Trump tuvo cierto alivio. Sí. No, Hay tuvo que una estabilidad, reconocerlo. tuvo una estabilidad, O sea, mejoró el empleo. Lo que Trump el prometió, empleo. parte de lo que Trump prometió, lo cumplió, que era recuperar toda una parte de la economía que se había perdido. Y eso hay que reconocérselo. Incluso deportó menos que Barack Obama. Pero Obama duró 8 años. Sí, pero la deportación, a pesar de su discurso xenófobo, las deportaciones durante Trump fueron menos. Sí, pero Fueron dividió mucho menos. más. Pero Dividió más el país. Pero yo te digo, el discurso que él tenía. Que todos pensaban de que, bueno, Estados Unidos no quedaría un solo latino. ¿Tú sabes cuál es la Un diferencia? solo ¿Tú latino sabes no cuál es la quedaría. diferencia? Y yo Y fue todo lo contrario. yo lo asumo así, o sea, yo lo visualizo de esa manera. Yo creo que Obama fue más cumplidor de la ley. Y aplicando la ley, lamentablemente, el ilegal tenía que irse. Claro. Tenía que irse. Ahora bien, la ley del DACA, o sea, propició leyes que favorecían A los inmigrantes. Legales. Y Pero tampoco sobre lo todo, persiguió como lo persiguió Donald Trump. exacto. Hay una diferencia Exacto, abismal en eso. claro. Hubo más deportaciones, pero hubo respeto. ¿Pero por Aquí qué? no. Ujú. Hay unos campamentos, Sí. ahí han violado niños, Sí. ahí han El hecho de campamento, todo. Gente que habían cumplido con lo que establecía la ley fueron y fueron deportados. deportados y sacados Entonces, de no sus se trataba casas, de de eso. sus trabajos. Eso no pasaba cuando Obama. Se deportó más, pero cumpliendo la ley. Sin maltratos. Pero también yo no estoy defendiendo a Trump, obviamente, porque no. No, porque sabemos que mencionaste no. el dato de que, No, y de obviamente, hecho fueron hay que 8 reconocerlo. años contra 4. Hay que no reconocerlo. llegaron a ser 4, porque este último mes no se puede contar. Hay que reconocerle que también, como ha sido un desastre de persona, como gobernante también ha tenido algunos logros. Y Estados Unidos, por eso, mira la votación que tuvo prácticamente. Y bueno, incluso las elecciones senatoriales demuestran que también, por lo menos, Señores, al Partido perdió Demócrata, perdieron los al dos partido- senadores de al Georgia. Partido Republicano, Perdió nunca. No, le fue. No, y el perdóname. primer afroamericano. Pero, El para perdóname, hacer José un Armando. gobierno como el que Trump ha tenido, los republicanos no debieron sacar la cantidad de senadores que tienen. No, lo que pasa es que no es como No, aquí. es que tú no puedes que la valorar eso política por de ahí. allá, tú no la puedes No, tú no lo puedes valorar Tú no lo puedes así. ver al estilo dominicano. Los republicanos son un poder, siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Y hay zonas que siempre Y tú van a ser sabes que predominantes. nosotros somos un puñito en comparación con los Estados No, Unidos. eso no se Cada compara. estado tiene su fortaleza. Los Y tiene sus Bueno, leyes. Wisconsin, por ejemplo, Tiene sus Wisconsin, leyes. que es No un podemos estado comparar. netamente republicano, ellos lo perdieron. Exactamente. Pero, ok, Que es Y de Georgia, donde es y Georgia. el No. mismo Georgia, que es de donde es Biden. O sea, Yo digo, en Wisconsin. mira, sabemos que cada estado tiene incluso sus leyes, diferentes a propias cada leyes, sí. estado. Pero las repercusiones políticas siempre van a ser igual, prácticamente. O sea, lo que haga políticamente puede repercutir en el resultado político, a eso que me refiero. Y obviamente los republicanos, independientemente de todo, mantuvieron una parte importante del Congreso. Sí, eso es así. O sea, independientemente de cómo se maneja la política en Estados Unidos, que es muy diferente a cualquier otra parte del mundo, siempre va a haber un peso político que va a repercutir sí o no en las elecciones. Pero independientemente de todo, Trump, lo que ha hecho por Estados Unidos, las cosas buenas, que había que reconocerle, hay que reconocérselas. Ahora, Lo que hizo con la mano. lo desbarató, le entró a patada. Exactamente. O sea, le entró a patada. Se llenó de odio. Pero yo lo que entiendo es que Estados Unidos necesitaba a Trump para que se sacudieran, para que vieran que los países repúblicas bananeras como nosotros, lo que pasamos con algunos políticos, y cuando tomamos decisiones a la ligera, simplemente, sin pensar solamente, Pagamos la consecuencia como nación. exactamente, sin pensar en lo que viene, se paga la consecuencia. Estados Unidos solamente ha pasado esto por 4 años. Nosotros, como República Bananera, hemos pasado muchísimos años. Décadas. Muchísimos años con Décadas. políticos como Trump. Sí. Locos, corruptos, de todo lo que usted te puedas imaginar. No solamente 4 años, ellos los están pasando ahora 4 años simplemente.
y mira cómo están, al grito. Sufrieron 4 años. Nosotros tuvimos a Trujillo, tuvimos a Balaguer, hemos tenido presidentes que no se quieren apiar de ahí. Que se Siempre quieren perpetuar estar en el poder. Y quizás no está, El carguito es bueno. es que el cargo es bueno, entonces ellos están viendo lo que es tener Vos, políticos, Hipólito Mejía es bueno el carguito. tener políticos de esa magnitud como Donald Trump. Latinoamérica entera ha tenido presidentes así. Sí, claro Así que que ellos, Abdalá Bucaram, hasta la Bucarán, Ecuador. antes de Tony, bueno, un amigo peruano, quizás a Javier Valdivia, el sí. Sí, periodista, claro que sí. Claro. Valdivia y yo compartimos en la redacción de Diario Libre. Claro. que bueno, yo trabajé con él en el Caribe. Él me decía cuando Fujimori es un mal necesario. O sea, lo necesitábamos. Sabemos que iba a ser mal, pero lo necesitábamos en ese momento. Sí, pero es que Estados esos Unidos- postulados tuyos son raros. Pero déjame expresarme porque si no... Está bien, pues termine, porque Porque si usted no- tiene rato diciendo porque- que Trump era necesario, termine. Si no, yo... Eres si un no, mal tú me... necesario. No, él dijo que era necesario. Sí, Si para no- los Estados Unidos. Si sí, no, señor, tú me él lo dices lo dijo. que yo voy a decir, tú Si me no, lo dale escribes y para yo lo atrás. digo, ¿verdad? No, pues diga lo que usted No, pues tú quiera. me porque escribes lo que yo voy a decir y usted, yo lo usted digo. como quiera dice, aunque se lo escriban, dice lo que No, usted quiera. porque si a Pues diga eso lo que usted vamos, quiera. Tú me escribes lo que yo voy a decir y lo digo. Dígalo, simplemente. dígalo. Entonces, Valdivia me decía que Fujimori en ese tiempo era necesario por la situación que tenía. Ahora era un mal necesario. Trump era un mal necesario para Estados Unidos. Estados Unidos, su economía la recuperó hasta cierto punto. Eso lo necesitaban. Ahora, obviamente, ya no pueden seguir con un Trump a nivel que están. Que aisló completamente a los Estados Unidos de todo el resto del mundo. Como este señor decía, que me atribuyo, sí, yo lo digo, en ese tiempo Trump era un mal necesario para Estados Unidos. Ya no pueden seguir con él, pero en ese tiempo sí lo necesitaban, porque la economía de Estados Unidos pudo, por lo menos, cuando Alivianarse. la cosecha está a flor, Sí. ya está a flor, ya ellos saben lo que tienen que hacer y ya saben lo que no tienen que hacer. Ya el camino está a seguir, simplemente. Pero lo que ha hecho Trump políticamente a lo interno ha sido, por lo menos en términos políticos, ha sido desastroso para Estados Unidos. Y que ellos mismos se comparen con República Bananera, a mí me gustó eso. George Bush utilizó ese término. A mí me gustó que hicieran El eso. expresidente. Bueno, sí, en un tuit. En un tuit él puso eso. Exacto, bueno, Bush Solo seriamente. los actos ocurridos en el Capitolio solo son comparables con Con los ocurridos repúblicas bananeras. en repúblicas bananeras. Y eso, yo anoche le dije eso. A mí me Incluso gustó yo en mi eso. cuenta de Twitter puse, se aplatanaron los gringos. Qué juidero. Claro. Me gustó que ellos sientan lo que por muchos años nosotros, como República Bananera, hemos sufrido por culpa de muchos políticos norteamericanos que han aupado a políticos Sí. como Trump dentro de nuestros países. Mira, tenemos que irnos a una pausa. Nos vamos a la pausa y regresamos con la posición de Adriano Espaillá sobre lo que sucedió allí en el Capitolio. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407. La radio247fm.com. Tu emisora.